Damas y caballeros, bienvenidos a un webinario más por parte de Pepperstone. En esta ocasión estamos al micrófono presentándoles Forex a fondo, ese segmento que Pepperstone le dedica a la audiencia en donde cubrimos todo lo relacionado al mercado de divisas. El día de hoy nos acompaña mi querido Leandro y mi estimada Fátima Sampaio. ¿Cómo están, mis estimados? Muy bien, ¿y ustedes? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más, como siempre, todos los meses. Una vez más los extrañé el mes pasado, pero aquí estamos, listo, marzo, mes nuevo, muchas noticias. Llegó la primavera. Ahí estamos. Muchas gracias, Quasar. Me reitero por la invitación y bueno, sí es verdad que te extrañamos, te echamos de menos, Fátima, y ya estamos aquí hoy nuevamente con más posibilidades de cara a los próximos días y abril, a ver qué tal se da. Que la cosa está turbulenta, los mercados. Para aquellas personas que no estén muy al tanto de lo que sucedió, pues obviamente la ocasión anterior, pues Fátima se le complicó un poquillo ahí la cuestión técnica, pero ya está aquí de regreso y es un elemento fundamental de Forex a fondo. Nos trae siempre ahí ese aspecto noticioso que es lo que ha sido ahí pues de relevancia en cuanto a la economía. Leandro nos apoya bastante ahí con todo lo que viene siendo el aspecto técnico donde se están dando las configuraciones de relevancia y pues ahí yo trato como que de ponerle un poquito de ponerlo un poco estructurado lo que ha pasado, ¿no? Como lo comentábamos, pues en esta ocasión estamos presentándoles Forex a fondo. Vamos a arrancar rápidamente dándole un vistazo y de hecho, antes de que arranque, les recuerdo a la audiencia, por favor, este tipo de eventos en el cual pues, nos dedicamos a ustedes a presentárselos en vivo, pues tienen la finalidad de que tengan un espacio en el cual se puedan comunicar con nosotros, que puedan ahora sí que extender cualquier sea esa duda, incertidumbre que tienen en cuanto a su operativa, obviamente de preferencia pues en esta ocasión con el mercado Forex, pero sí, por favor, utilicen ahí el apartado de comentarios, es bien importante esto para que pues, obviamente no quede ninguna duda alguna. Habiendo mencionado, habiendo hecho ese paréntesis ahí, ¿cómo se ve el mercado de divisas? Pues obviamente ya empieza a tomar ahí forma la grafiquita. Esta me duele un poquito presentarla cuando apenas va arrancando el año porque nomás se ve una línea y nomás. Pero ya empieza a verse una dinámica, ¿no? Y aquí como podemos observar en pantalla, pues en cierta manera el arranque del 2023 vio cómo pues se tomaba riesgo. Luego febrero empezó ahora sí que el dólar estadounidense a recuperarse, se vio un tanto reforzada la cuestión de que se iba a tener que ser más agresivo en cuanto a la cuestión de política monetaria y más recientemente pues se le ha dado ¿cuál será el término para que no llegue ahí la censura posteriormente en los medios de comunicación? Un golpazo. Le vamos a poner un golpazo a ese término en el cual, pues obviamente se ha sacudido toda la cuestión en los mercados, se ha visto cambios extremadamente radicales en cuanto a, ahora sí que divisas, bonos, mercado accionario y pues en cuanto al frente Forex, pues esta última parte hemos visto una fuerte reacción negativa hacia el dólar estadounidense. Lo pueden observar aquí en esta última parte o en cierta manera, pues dibujando aquí el arranque de marzo, pues hemos observado cómo marzo se le ha revertido prácticamente toda la operativa en donde previamente había estado acaparando terreno el dólar estadounidense. ¿Cómo nos ubicamos en lo que va del mes? Pues en cierta manera, bien sencillita la dinámica. Divisas de seguridad, o comúnmente conocidas como de refugio, franco suizo, yen japonés, liderando, mientras que las que son un poco más conocidas como de crecimiento de riesgo, pues ahí bastante penalizadas, el dólar australiano, el dólar canadiense, el dólar neozelandés, y en esta diferente dinámica, la cual va un poco en contra de la teoría convencional, porque el dólar, damas y caballeros, pues es parte de esa élite de activos en el mercado de divisas, los cuales pues son de seguridad, pues está en esta ocasión en terreno negativo, principalmente porque pues ahora sí que hubo problemas. Se estaba quemando ahí la casa bancaria en Estados Unidos y por consiguiente pues eso ahí, obviamente cuando hay algo de riesgo, pues tratas de evitar donde se está originando el incendio, ¿no? Pues en este caso, por consiguiente, el dólar estadounidense fue penalizado un tanto en eso y también porque pues, se ha cambiado radicalmente lo que se esperaba, cómo fuera a proceder la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto a su política monetaria, por lo que más adelante vamos a ir presentando, ¿no? Ahorita van a ver cómo vamos, ahora sí que trazando esta tesis o elaborando esta tesis. No sé si quieran a comentar algo antes de que me continúe ahí metiendo todo este rollo de cómo ha estado la dinámica, mis estimados. No, yo los dejo avanzar, yo traigo un poquito más de noticias en otros temas.
Bueno, yo comentarlo y corroborar lo que has dicho, ¿no? Parece que a estos últimos días, por los últimos acontecimientos, hay miedo al dólar americano. Esa es la realidad. Parece que se quiere huir del dólar americano y bueno, pues ya veremos. Ya, además hemos tenido el dato de inflación, los tipos de interés, pues qué pasará, qué pasará. La Reserva Federal se moderará o no. Sí. Bueno, es algo que hay que ver, ¿no? Ese es yo creo que esa es la cuestión. Sí, no, definitivamente esta última semana y media ha sido de puras bolas curvas. Las han tirado bastante difíciles porque obviamente no Sí. se ha dado la dinámica como convencionalmente uno la aprende, que tiene ciertas dinámicas ya preestablecidas, ¿no? Que pues si hay riesgo se va al dólar estadounidense, si no hay riesgo y va a crecimiento, pues se van a las divisas de crecimiento. Ha sido un poquito diferente. Vamos a continuar ahora sí que presentando la estructura. Le damos un breve vistazo a cómo se establece la política monetaria en cuanto a los principales bancos centrales y esta, pues en cierta manera nada más hemos visto dos cambios en cuanto a las tasas de interés, donde aquí la del Banco de Australia incrementó en 25 puntos base, mientras que la del Banco de Nueva Zelanda manejó un incremento de 50 puntos base. Eso es lo que hemos observado a momento de que hicimos nuestro previo episodio o nuestro previo segmento o Forex a fondo durante el mes de febrero. Eso en términos generales es lo que ha cambiado y cómo se ha estado dando la operativa. Nos metemos ahora sí ya más de fondo a la narrativa. Vamos a empezar a construir esto para que tengan una comprensión de dónde estábamos, a dónde nos fuimos y hacia dónde vamos, ¿vale? No se apuren, ahí lo vamos a ir clarificando todo y vamos a empezar con este señor, el cual pues prácticamente en base a lo que él mencione, pues tiene la capacidad de generar que todo alrededor del globo pueda cambiar, principalmente porque este luego establece, por así decirlo, el modo a seguir por parte de los bancos centrales. Muchas de las veces los países desarrollados, una vez que uno entra en un ciclo, muy probablemente los otros, para no obtener ciertas desventajas o quedar no tan competitivos, tratan de emular a lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos para estar un tanto homólogos y estar en el mismo barco, ¿vale? En este caso, bueno, pues previamente, durante la semana pasada, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, se presentó ante el Comité del Senado del Banco bancario en el Senado, en el cual pues mencionó de manera un tanto agresiva que estaba preparada la Reserva Federal de Estados Unidos en acelerar los incrementos de tasas de interés, y esto pues básicamente generó que pasara el mercado de haber ya en cierta manera vuelto a la normalidad en cuanto a incremento o prever incrementos convencionales de 25 puntos base hasta darle la posibilidad a 50 puntos base, y eso, como lo habíamos estado observando, pues había estado apoyando bastante al dólar estadounidense. Otro factor el cual había apoyado pues es que el mercado laboral una vez más en Estados Unidos había sorprendido a las expectativas de mercado, y estas pues en cierta manera dando esa complicación, la cual yo soy fiel creyente que ahí va a estar la pieza clave de efectivamente desentrañar las presiones inflacionarias. Hasta que no haya gente en desempleo, hasta que no se pierdan puestos laborales, hasta ese punto va a ser bastante difícil extraer esa última parte que corresponde a las presiones inflacionarias. ¿Ha habido progreso? Definitivamente lo ha habido progreso. Llegó a estar en 9 por encima del 9% en Estados Unidos, ya estamos en un 6%. Sin embargo, gran parte de lo que hemos observado ha sido por la cuestión de insumos, materias primas básicas y bienes, ¿sí? Ya la otra parte ya no se está viendo tantos avances, y esto, damas y caballeros, lo que están observando en pantalla va a ser la clave. Momento, todavía hay cuestiones que meter. Esto obviamente generó que llegáramos a la cuestión de lo que se prevía por parte de los mercados en cuanto a las tasas de interés. Se llegó a descontar, pues los mercados, por así decirlo, esperaban que llegara a estar hasta 5.64, ¿sí? Una vez más, ahorita estamos en el 4.5, 4.75, se esperaba prácticamente que hubiera un punto porcentual todavía por encima de donde nos encontramos. ¿Qué pasa? Pues lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos a lo largo de este último año, en esta campaña histórica de incrementos de tasas de interés, de ajustes de política monetaria, pues ya cobró víctimas, ¿sí? Damas y caballeros,
Obviamente durante la semana pasada pues vimos el colapso de Silvergate, luego posteriormente SVB, este banco californiano, y posteriormente Signature de Nueva York, han sido los cuales pues han visto ya insolvencia en cuanto a su capacidad. Lo voy a explicar de manera bastante sencilla porque esto ya estaría desviándose bastante, pero básicamente, obviamente estos bancos recibían dinero de, pues ahora sí que clientes, por así decirlo, y al estos acomodarlo en su balanza, pues lo invertían a más largo plazo en bonos y obviamente invertían en este capital en activos a largo plazo con una larga duración y no manejaron un buen manejo de riesgo, por consiguiente, luego que incrementan las tasas de interés, estos perdieron valor y luego esto pues los llevó a un proceso de insolvencia en el cual, pues dado que sus posiciones habían perdido dinero y luego salía capital porque la gente se enteró de cómo estaba el balance, por así decirlo, de esta entidad, empezó a agravar esa situación hasta llegar a un punto en el cual pues ya no era capaz de mantener sus obligaciones y ahí fue donde entraron los reguladores y pues entra toda esta cuestión de que se empieza a colapsar o se vieron esos colapsos en el frente bancario. ¿Y qué es lo que sucede? Pues obviamente entra una rápida aversión al riesgo, en donde aquí lo que vimos fue una demanda de bonos y además se reajustaron las expectativas de incrementos de tasas de interés, dado que ya se estaban rompiendo las cuestiones en los mercados. Obviamente una frase muy, muy conocida es: la Fed va a subir hasta que rompa algo. Pues ya se rompió algo y ahí empezaron a ajustar rápidamente eso, ¿no? ¿Qué más vimos? Vimos al oro, divisas de refugio, a excepción del dólar, porque obviamente pues la casa se estaba quemando en Estados Unidos, y vimos cómo las acciones pues se vieron afectadas en conjunto con las divisas de crecimiento, que también hemos observado pues cómo se ha rápidamente reajustado toda la cuestión. Esto, obviamente estos datos son del día de ayer, pero nada más para que se tome a consideración, existía la probabilidad, llegó a estar hasta a la par, de hecho en ciertos días llegó a estar por encima, que era más predominante, que iba a haber un incremento de 50 puntos base. A efectos del día de ayer ya ni siquiera existe, ahora se está procediendo, como salieron los datos inflacionarios, en que se va a proceder con un incremento de 25 puntos base, tasa terminal, que es lo que sea, como lo comenté, drástico en una cuestión de tan solo 2 días. Hemos observado cómo, recuerdan ese 5.64 en donde se esperaba que hasta octubre se llegara, pues prácticamente ya hay recortes otra vez en la mesa para el año presente y se ha cambiado radicalmente esto. Ya por último, antes de que le ceda la palabra, entra otra bola curva, ¿no? Pues la cuestión inflacionaria sí ha estado bajando, pero ¿qué pasa con la inflación subyacente? Pues se posiciona por encima de las expectativas de mercado y estamos viendo una aceleración de mes con mes. Esto, damas y caballeros, es el entorno en el cual nos hemos estado encontrando y el cual definitivamente pues tiene la capacidad de complicar las cosas bastantemente, porque se ha llegado al punto en el cual hay cuestiones de quiebre y segundo, todavía existen las presiones inflacionarias. Leandro, Fátima, comentarios en cuanto a cómo ven esta dinámica, cómo se ha estado desarrollando esta cuestión. Leandro. Sí, yo lo veo, ha sido unos días difíciles, la verdad, porque como la quiebra de esos dos bancos ha cambiado todo el panorama y de hecho ahora mismo hay una gran incógnita de lo que realmente va a suceder con el tipo de interés. La realidad es que los mercados están descontando una debilidad del dólar, del índice del dólar en los últimos 3 días, y eso, bueno, pues ha implicado una revalorización del resto de las divisas. ¿Eso podría ser que realmente no va a ser la Fed tan agresiva? Pudiera ser, efectivamente, que fuera una pista, ¿no? Ya veremos a ver lo que ocurre, pero el entorno de debilidad del dólar por ahora parece que se ha vuelto a establecer en los mercados. Sí, no, se ha visto una cierta recuperación en la jornada de hoy. No tal como tal recuperación del dólar estadounidense, sin embargo, las perspectivas de que incrementos pues se han reivindicado un poco, y esto principalmente pues como ha salido la inflación. Y una vez más, yo personalmente creo que todavía se va a proceder con uno más de 25 puntos base. No creo que no vaya a proceder. Hay mucho en riesgo en cuestión de credibilidad si es que la Fed no procede.
en cierta manera estaría diciendo, pues ya, hasta aquí llegamos y no tenemos para más. Y si regresa la inflación todavía un poco más fuerte, va a ser más dañino el reactivar ese proceso en comparación de que si simple y sencillamente se continuara, ¿no? Fátima, no sé si tengas algo en cuestión de noticias de relevancia a compartirnos. Claro, claro. Bueno, creo que hay muchos puntos que tocar. Dentro de todo, creo que es el primer mes que empiezo a ser optimista sobre el control de la inflación. Es cierto que la inflación subyacente no ha sido la adecuada, pero si vemos los precios de canasta básica, si vemos los precios de electricidad, de gas natural, todos han empezado a bajar. Ojo, el jugo de naranja no ha bajado, sigue subiendo el jugo de naranja. Digo, no sé, por qué el jugo de naranja, digo, habrá temas que analizar ahí. Sin embargo, todos los indicadores nos dicen que está bajando. Eso me hace pensar y me pone o sea, me hace pensar que la inflación subyacente por fin va a empezar a bajar y se va a controlar. Creo que se empiezan a reflejarse todos los efectos que todos los Fed y todos los bancos a nivel internacional y los gobiernos han tomado, se empiezan a ver reflejados. Ahora, dentro de esto, claro, viene lo del Silicon Valley, el banco. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, o sea, escuchamos, ¿no? ¿Por qué escuchamos Silicon Valley, el banco, y no escuchamos también lo que pasó con Signature Bank, ¿no? Que claro, que Signature Bank le pasa lo mismo, sale diciendo que es insolvente y crea toda volatilidad y pánico, ¿no? Pero es tan importante porque Silicon Valley representa el futuro, son las fintechs, ¿no? Es Claro, algo bien claro, representa esta generación millennial de startup, de visión, de yo soy empresario. Y no solo representa, no es solo un banco, no es solo el banco de Signature Bank. Ah, bueno, sí, otro banco más insolvente por la crisis normal. Representa sueños. Y eso es donde genera el caos, donde realmente viene este caos diciendo, pero ¿cómo? Se ha creado una burbuja en Silicon Valley sobre lo que son las startups. Estas startups que dicen, como hubo un caso muy sonado en Australia, ¿no? Esta mujer que decía que te hacías estudios de sangre, casi casi con una gota de sangre que te pinchabas como si fueras diabético y tenías el resultado de todos estos y la evaluaron en millones y millones y millones de dólares y todo era falso, Sí, sí. ¿no? Sí, se fue a la cárcel ella. Claro, Sí, sí. claro, fue muy controversial el año pasado. Exactamente. Entonces, a lo que voy es que estas startups representan un sueño y este es el sueño ponchado de todos. Entonces, ahí yo creo que este caos que está pasando con Silicon Valley realmente va a hacer que por fin frene la inflación, frene todo y ya empiece a bajar. Entonces, dentro del caos que está generando, creo que es algo muy positivo. Sí veo esa dinámica y leí un tanto, me informé un poco en esa cuestión y definitivamente sí hubo un poco de razón detrás del por qué salvaguardar los fondos, porque obviamente recuerden que hasta $250,000 sí están protegidos los depósitos en esa entidad. Por encima de esto, ese capital ya no está respaldado, pero ¿por qué fue importante que interviniera o la razón por la cual el gobierno intervino en esta cuestión fue por, como lo comentó Fátima, porque es muy importante que este tipo de compañías se apoyen porque en cierta manera ahí está el futuro. Hay mucho interés detrás de todo el desarrollo tecnológico y por consiguiente pues que se perdiera ese capital por así nomás perderse, pues estarías hablando de que muchas de las compañías las cuales pudieran ser precursoras de esa innovación futura, pues se perdieran, ¿no? Ojo, porque no fue igual a ese rescate como fue en el caso del 2008 con Lehman Brothers, en No. donde se compró o se salvó también a los accionistas, a los inversores detrás de esa compañía. Ojo, no. Solamente se salvaguardó el capital de las personas que depositaron en Silicon SVB, ¿vale? No a los que tenían bonos o acciones de esa compañía. Eso es muy, muy importante, pero sí, es un comentario bastante interesante. No sé si pudieras ahí mostrarnos al Nasdaq, mi estimado. Desafortunadamente, mal comentario. Yo creo que vamos a enfocarnos mejor al dólar estadounidense, el cómo reaccionó, ¿no? A toda esta cuestión, a toda esta fuga, incertidumbre alrededor del dólar estadounidense, mi estimado Leandro. Te hago... A ver, intenta compartir pantalla a ver si conseguimos.
Sí, sí, sí. Y me decís qué Debería, pantalla se está viendo. debería de estar ya ahí. Sí, puede ser que se esté viendo la correcta. En efecto, ya estamos viendo los gráficos. Sí, vale, perfecto. Pues a ver, la reacción del dólar americano, el de XY, fíjese que nosotros, bueno, pues estábamos posicionados en zona de compras con un soporte interesante que precisamente estaba soportado, pero fíjense qué hueco. Es que al final estas noticias han sido muy negativas para el dólar americano, entre otras cosas, y bueno, pues se nos ha situado por debajo de ese nivel. Ahora mismo ya no es soporte, sino resistencia. Fíjense que este nivel para mí ahora es una zona importante, es un área de resistencia. Aquí lo ven claramente como fue anterior resistencia, anterior soporte y ahora, bueno, pues al fracturado por debajo. Las posibilidades del dólar americano por debajo de este nivel de resistencia lo ha cambiado todo el panorama. Realmente, bienvenidos al Forex, al mercado más volátil y dinámico del mundo, y las posibilidades ahora pues pueden ser precisamente hacia abajo. Si se mantiene ese nivel de resistencia, perfectamente podemos ir a tomar ese nivel como siguiente objetivo, ¿no? Que es el siguiente nivel importante de soporte y resistencia. Me gustaría darle, ahora que ya nos has presentado al dólar estadounidense, al peso mexicano, porque si algo vimos bien, bien interesante en estas últimas jornadas fue el cómo operó el peso mexicano, principalmente por una dinámica en la cual, pues obviamente fue fuera capital de riesgo y hoy hemos ya, bajo que se ha prevenido, por así decirlo, esta crisis bancaria, pues ya ha recuperado un poco el semblante a incorporarse el mercado a riesgo y pues obviamente el peso mexicano sigue siendo uno de los más queridos dentro de las divisas por ese gran diferencial que pues presentan, ¿no? Las tasas en México a comparación de las demás divisas de países desarrollados. Por consiguiente, ¿cómo estamos ahí técnicamente hablando? Porque pues A ver, el peso mexicano, claro, yo sigo pensando en su fortaleza. Siempre venimos hablando de la fortaleza del peso mexicano. Pero claro, con estas noticias que han de los dos bancos en quiebra, pues no le han sentado nada bien. Fíjense que el resto de monedas han reaccionado contra el dólar, apreciándose respecto al dólar. Sin embargo, el dólar El respecto al peso peso no. mexicano hizo todo lo contrario. Lo primero que hizo fue una devaluación. Fíjense que aquí la devaluación del peso es hacia arriba. El peso es la segunda divisa aquí del cruce. Luego, si el cruce sube, se deprecia el peso. Hoy se ha recuperado un poquito, ¿no? Es decir, ha vuelto a zona de venta. Fíjense que ahora estamos en este nivel que para nosotros era un nivel importantísimo de soporte. Si mantiene este nivel, yo soy un trader tendencial, ya lo saben, si mantiene este nivel de soporte, posibilidades todavía que se siga depreciando el peso mexicano. ¿Hacia dónde? Bueno, pues vuelta al área de resistencia, potentísima resistencia. No creo que mucho más allá que allí. La mayor probabilidad para mí realmente sería que volviera a fracturar este soporte y a la vuelta tomarlo como resistencia y volveríamos, desde mi punto de vista, les recuerdo, al potentísimo, voy a hacer un zoom menos, al potentísimo soporte que tenemos aquí, semanal, que es de donde precisamente se ha producido ese gran rebote. Luego estamos atrapados, Quasar, ahora mismo, entre este área de resistencia, claramente, y este soporte semanal. especulando un poco, digamos que obviamente aquí puede que suceda conforme, bueno, todavía se esperan más incrementos, al menos la siguiente semana, y esto pudiera poner más presión en el sistema bancario. Sin embargo, pues ya se han tomado medidas, ya ha creado la Reserva Federal una nueva herramienta, por así decirlo, la cual le va a permitir a los bancos obtener préstamos para manejar cuestiones de solvencia a corto plazo. Por consiguiente, eso debería salvaguardar un poco el sistema bancario. Sin embargo, especulando que esto regresara frente a otras divisas de seguridad, ¿cómo ves al dólar frente al yen japonés y al franco suizo? No sé si pudieras ahí compartirnos esas gráficas. Fíjate, para mí precisamente, además hoy quería yo precisamente, mi intención era hablar de este cruce, del dólar yen. El dólar yen,
que igualmente ha reaccionado muy fuerte respecto del dólar. Fíjense que estábamos nosotros pensando en que se está devaluando el yen. Respecto a esas noticias se ha ido. Fíjense que aquí el dólar yen funciona exactamente igual que el dólar peso mexicano. El yen es la segunda divisa, igual que lo es el peso mexicano respecto del dólar, ¿eh? Eso es importante tenerlo en cuenta, y aquí una apreciación del yen significa una venta, ¿vale? De acuerdo, es decir, este cruce hacia abajo, eso es importante. Para mí el dólar yen, importantísimo área de resistencia, igualmente importantísimo. De hecho, fíjense cómo ya el precio produjo, aquí se ve, resistencia, fíjense qué cantidad de días en resistencia, vuelta a testearlo como soporte, pensábamos en esa, soy un trader tendencial, en esa continuidad de tendencia, lógicamente ahí suceden las noticias negativas. Se nos va a zona de ventas y observen que el momento ya me apunta a ventas, por lo que esta posibilidad de pivote de mínimos, yo tengo una línea de soporte. Aquí la ven, esa línea de soporte. El problema para este cruce vendría si realmente fracturamos esta línea. Yo estaría pensando en cortos, automáticamente ya en los cruces del dólar respecto del yen, o digamos en los cruces XXX, yen, euro-yen, libra-yen, en general los cruces respecto del yen. Estaría pensando en corto, siempre que se mantenga esta potente resistencia, posibilidad de ir hacia abajo. Ya saben que el dólar yen es el jefe de todos esos cruces, es el apalancamiento, lo pueden llamar como quieran. Luego, las posibilidades de descenso de este cruce implicaría descenso en el resto de los cruces respecto del yen. Fíjense que el nivel, el último nivel, que se ve de Fibonacci, fíjense que esa actitud aporta ese 188,6% de Fibonacci con los mínimos que se han alcanzado allá por enero. Luego, bueno, pues en principio apuntamos hacia ahí, siempre y cuando respetemos este área de resistencia, como digo. Voy a añadir ahí, nomás para que se tenga en el radar. Límite de deuda, pudiera ser algo ahí el cual pueda darle otra zancadilla al dólar estadounidense, pero bueno, para eso todavía hay que estar a la espera. Eso no va a presentarse sino hasta el verano, otoño de este año, o no que vaya a presentarse, sino empezar a agarrar más atención, por así decirlo. Muéstranos al franco suizo, porque esa también puede ser otra divisa la cual puede favorecerse en este entorno. El franco suizo, de hecho, se ha favorecido en este entorno. Si nosotros cambiamos a semanal, que lo primero para saber dónde estamos, fíjense que nos encontramos en un área de relevada importancia. Igualmente, aquí tenemos un área de importantísimo soporte. De hecho, se ha ido nuevamente al poderoso soporte, fíjense aquí, soporte semanal. Estamos hablando de velas semanales, son muy pero que muy potentes, se ve claramente en los históricos, y pues seguimos atrapados. Parecía que con esas noticias, la devaluación de la fortaleza del dólar, habíamos fracturado este área importante. Para nosotros era un área de resistencia. Fíjense que esto es un soporte, pero estábamos por debajo. Fractura, resistencia, pensábamos en la continuación de la tendencia en diario, pero claro, en semanal, ahora cambiamos a diario. El último acontecimiento volvió a establecer esa área de resistencia y estamos por ahora en el soporte. Yo creo que el dólar franco, por ahora, salvo que nos fracture este potentísimo triple suelo, como vemos aquí, 1, 2 y 3, a la vuelta sí lo podríamos tomar como resistencia de continuación hacia abajo, fortaleza del franco respecto del dólar. Si este soporte, digamos, aguanta, las posibilidades son de vuelta y estaríamos nuevamente atrapados. Este cruce llevaba atrapado prácticamente, bueno, desde diciembre. Fíjese, estoy apuntando a diciembre del año pasado, en rango entre esta potente resistencia y este potente soporte. Por último, el jueves tenemos Banco Central Europeo y todavía hay expectativas ahí de 50 puntos base. No sé si pudieras ahí rápidamente compartirnos a cómo se ve el euro frente al dólar de cara a este evento importante de política monetaria.
Pues está claro que el euro es el que más pondera sobre el DXY, una de las monedas que más ponderan. La posibilidad de esa devaluación del DXY precisamente nos ha producido esta nueva pierna en el euro, o pata, o como lo quieran llamar, este nuevo movimiento. Voy a hacer un zoom mejor, lo pueden denominar como quieran. Aquí tenemos una, en principio, potente resistencia en zona de compras. Ya saben, vuelvo a repetir, yo soy un trader tendencial. Luego, si estoy en zona de compras con una resistencia, ¿qué puedo esperar? Que se fracture esta resistencia y a la vuelta como soporte. Para mí, el euro dólar todavía podría ir a buscar el 127,2%. Exactamente coincide con el 1,08. Luego, me atrevo a decir que tiene subida todavía el euro respecto del dólar. Vale, ahí lo tienen ya. Pues vamos a, habiendo mencionado esto, Fátima, no sé si quieras compartir alguna perspectiva, comentario en cuanto a lo observado antes de que proceda al enfoque a futuro. Realmente yo hablaba traía un poquito más de información sobre la inflación global, solo que te saliste de la gráfica de la inflación. Más que de Estados Unidos, un poquito global y cómo estamos en este momento. Mencionaba que veía cómo ya estaba pasando la inflación, cómo estaba mejorando la situación. China trae un 1% de inflación, nada. Ahora es interesante cómo China no trae inflación, pero bueno, ese es otro tema. En general, los países asiáticos muestran menos inflación que el resto del mundo. Si nos vamos a Europa, obviamente el Reino Unido es el que se está llevando las palmas con la inflación más alta. Y si nos pasamos a Latinoamérica, los países que presentan menor inflación en estos momentos son Ecuador. ¿Y por qué creen que es Ecuador, chicos? Leandro, esa fue para Leandro. Esa pregunta es excelente. A ver, Sí, yo creo que ilumínanos, por favor. Los agarran en curva, muchachos. Bueno, pues una de las razones por las cuales Ecuador mantiene tan buena inflación es por el dólar. Ellos manejan la moneda de dólar como es la moneda que ellos manejan es el dólar. Y bueno, también tienen mucha relación con China y otros factores, pero uno de los importantes aquí es la moneda que ellos manejan. Al principio, cuando se establece el dólar como moneda, se cree que es un error porque los puede llevar como a lo que pasó con Argentina. Sin embargo, es que la verdad lo hacen muy bien en su momento y ahora es una de las razones por las cuales los mantiene. Y otro país también muy interesante que mantiene una inflación muy baja del 2,6% es Bolivia. Chicos, ¿por qué creen que Bolivia en este caso? Pues me gustaría aventurarme a decir que se han dolarizado, pero no voy a atreverme a asegurar nada. Leandro. Lo mismo cambiaron a Bitcoin igual que El Salvador, quién sabe. No. Efectivamente, ellos, bueno, no es 1-1 el dólar con el peso boliviano, es 1,6 aproximadamente, un dólar a 0,6 pesos bolivianos, pero ellos lo que manejan es un modelo económico social comunitario productivo. Mientras lo que hace eso es que el Estado de Bolivia tiene un rol muy importante en el proceso de producción y redistribución de ingresos, o sea, un poco el socialismo que maneja China. Entonces, es la razón por la cual Bolivia lo está haciendo muy bien en la inflación en estos momentos. Y de estos dos países nos saltamos al que está peor en inflación en Latinoamérica. Chicos, ¿cuál creen que es? Argentina. Yo iba a decir Argentina, porque como han ganado la Copa del Mundo, Correcto. Que no tiene nada que ver. No tiene nada. Pero Argentina es el país. Exacto. Bueno, Me gustaría decir Venezuela, sin embargo, Venezuela está manejando mucho el dólar como moneda, la moneda no oficial es el dólar, y eso está haciendo que Venezuela esté saliendo un poco adelante. Entonces, efectivamente, es Argentina. Ha llegado a un 102% en los últimos 12 meses de inflación. No saben cómo controlarla, esto es un caos, es la peor vez que han estado desde 1991. yo creo que eso hay que tomarlo y aterrizarlo como ejemplo a las otras dinámicas y la importancia detrás del por qué la inflación es bien importante que se controle de pronta manera. Se sale, se descontrola, se llega a esos niveles, Y a ver quién es hace ahora. muy difícil, es muy difícil. Tienes que literal no, o sea, es
extremadamente complejo, por ende es tan crucial que donde ya tengas las primeras señales inflacionarias, metas freno, porque se te sale eso de control y pierdes al país. Así de sencillo, se pierde y tiene que haber un cambio radical, extremo radical para reivindicar a la economía de esa nación. Es bien, bien complejo eso, ¿eh? Es bien complejo y es cuando los países cambian de moneda, cuando les quitan ceros, les agregan ceros, tienen que reestructurar la economía cuando llegan a un 102% de inflación. Pero bueno, esto es algo que no vieron hace mucho, esto lo vieron hace poco Argentina, lo vio en el 91, no fue hace mucho tiempo. Entonces vamos a ver qué medidas toman para frenar la inflación. Y ya para cerrar, siguiendo de Argentina, tenemos a Turquía, pero bueno, Turquía está viviendo momentos muy delicados en muchos aspectos. Entonces esperemos que Turquía salga adelante, bueno, que todos salgan adelante, ¿no? Pero bueno, Turquía está en momentos muy críticos y eso es lo último que quería traerles el día de hoy, cómo estamos en inflación a nivel mundial. Interesante que hayas compartido eso de Turquía porque obviamente pues la cuestión del terremoto pues ahí les ha afectado económicamente, ¿verdad? Pero previo a ello ellos traían una política monetaria no convencional donde ya con altos niveles inflacionarios continuaban reduciendo el costo del dinero, metiendo recortes de tasas, bien, bien diferente. Ahí la cuestión que Erdogan, el presidente de Turquía, estaba tratando de impulsar, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que proceder ahora con lo que vamos a tener que prestarle atención de cara al futuro. Definitivamente, el Banco Central Europeo el jueves va a ser bien, bien importante, principalmente porque no hace más de una semana Christine Lagarde todavía mantenía un tono bastante hawkish, bastante restrictivo, hablando de 50 puntos base, y ahora que las expectativas para el dólar o para la economía norteamericana se han visto reducidas, esto pudiera generar que empiece a verse un repunte más significativo en cuanto a la divisa única. Por consiguiente, mucha atención el jueves a cómo es que efectivamente procede. A lo mejor y si no se atreven con con un incremento de 50 puntos base por lo que se ha visto en la cuestión de la crisis bancaria que se presentó durante estas últimas jornadas, ¿verdad? Porque pues si ya empezaron a tronar cosas por el otro lado del Atlántico, ¿por qué no en el viejo continente también? Que obviamente ellos han tenido después de la crisis de deuda, ellos han tenido tienen un poco más estricto la cuestión de cómo hacen el Basilea, implementó muchas regulaciones las cuales tienen un poco más estricto el manejo de cómo se dan los bancos. Sin embargo, pues nunca pasa, ¿verdad? Que en teoría, pues después del Dodd-Frank, la cuestión regulatoria debería ser bastante estricta también en Estados Unidos. Y bueno, ya salieron ahí varios que no estaban teniendo buenos manejos en cuanto a sus balances. ¿Por qué no en el viejo continente? Sin embargo, bueno, en teoría están un poquito más seguros por allá en el viejo continente. Sin embargo, pues préstese mucha atención. Una vez más, se han reducido las expectativas en cuanto a la Fed y si el Banco Central Europeo sale más agresivo, eso pudiera darle alas al euro. Adicionalmente, mercados emergentes. Bajo una estabilidad relativa en los mercados y un carry atractivo, estos encontraron apoyo. Esto pudiera haberse reactivado, como lo hemos visto hoy en la jornada, se ha calmado un poquito la situación y el peso mexicano ha vuelto a haber demanda. Ojo, puede ser una que a corto plazo puedas explotar, pero mucho cuidado porque si vuelve a tronar algo, así como se vio en 2 jornadas, ese cambio monumental puede verse otra vez. Por consiguiente, no quieres que te agarren ahí con los pantalones debajo, ¿va? Entonces, bueno, esas son las dos cosas a las que les prestaría bastante atención. ¿Dónde protegerse? ¿Dónde buscar? Pues yo creo que como se ha visto, franco suizo, yen japonés y todavía aún más, porque ya empiezan a surgir rumores, comentarios de que a lo mejor y sí efectivamente pudiera empezar a reajustar el Banco de Japón su política monetaria. Por consiguiente, pues eso le volvería todavía o le otorgaría un poco más de atractivo, ¿no? En el caso de que el dólar empiece a ver cuestiones más o vea problemas en la economía única y exclusivamente de Estados Unidos. No sé si quieran Aquí, Adelante, Fátima. sí. Oye, Quasar, yo no sé si dentro de este sistema puedes hacer como un poll, puedes hacer como una encuesta. Veo la opción
no me atrevería a experimentar ahorita, preferiría posteriormente en practicarlo y ver cómo funciona. Porque a mí me gustaría que nos comentaran, hiciéramos un poll, bueno, no se puede en este caso, pero que nos dejen sus comentarios hablando del peso que tocaste. Me gustaría saber qué es lo que la gente opina sobre si el peso va a volver a bajar y va a volver a romper esa barrera de 18 y va a bajar de 18. Fue algo muy inesperado, pasó. Creo que fue algo que dio mucho a todo el empresario mexicano y toda la situación que estaba en ese momento fue algo como muy positivo. Se sentía, ¿no? Como la economía estaba, o sea, muy apoyada por ese que se rompe esa barrera, porque son barreras mentales al final del día, ¿no? Entonces, claro, se cae el banco de Silicon y ¡pum! Otra vez, ¿no? Bueno, entonces lo que me gustaría saber es nuestra audiencia qué opina a través de, bueno, todo lo que les hemos presentado, su opinión, su investigación, si otra vez vamos a llegar a esa barrera de los 17. Y yo digo que sí, soy la primera en poner que sí. Yo me aventuro a comentar que muy probablemente el peso pueda encontrar una vez más apoyo en las próximas jornadas. No descartaría los 18, volver a buscarlos, a probarlos. Definitivamente el 18,5 va a ser algo que muy probablemente se va a perder, pero existe mucho riesgo, ¿sí? Porque así como estaba paulatina, ¡pum! ¿Sí? Entonces, donde te puede agarrar ese tipo de operativas, pues es algo a tomar a consideración. Pero sí, definitivamente, pues hay un diferencial todavía bastante amplio en cuanto a los bonos y eso pues hace que el dinero vaya, siempre y cuando haya seguridad y estabilidad en el mercado financiero y no se colapse todo esto, el peso debería de encontrar otra vez a recibir un poquito de cariño. Leandro, ¿baja o Sí, no? no, sí, yo pienso igual. Fijaros que con todas estas noticias negativas el peso se ha devaluado rapidísimamente. Eso significa que simplemente tengan cuidado y controlen muy bien el riesgo, que no vayamos a encontrar una sorpresa, que nunca sabemos lo que va a suceder mañana, qué otra noticia podemos tener. Si no tenemos Claro. más noticias de este tipo, la fortaleza del peso está claro, es indudable y vuelve a estar sobre la mesa. Pero Sí. la incertidumbre no le ha venido nada bien. Fíjense cómo el resto de divisas sí que han reaccionado positivamente, pero el peso justo, curiosamente, ha hecho lo contrario. Es el Entonces, eso es problema, alarmante. Leandro, es el problema, es el vecino. Sí, Todo es un exacto. riesgo, por favor, sigan los consejos de Leandro y de Cuésar sobre avisos de riesgo, ¿no? Esto es especulación y es un poco parte de, ¿no? El que nos den sus comentarios de qué creen que va a pasar. Y una vez más, es relativamente sencilla la dinámica. Cuando todos estamos de fiesta, todos queremos carry, todos queremos interés, todos queremos ganar, hasta cuando hay peligro. Ahí nadie quiere ganar, todo el mundo quiere seguridad. Y sale el dinero, Pero así, sube por para las afuera. escaleras y baja por el elevador, ¿sí? Por consiguiente, ahí pues tengan eso a consideración. Todo el mundo está de acuerdo con el riesgo, todo el mundo quiere tomar posiciones de riesgo hasta que hay riesgo, nadie las quiere, ¿sí? Entonces, obviamente, pues tomes eso a consideración. Y bueno, pues yo creo que Eso con es esto cierto. terminamos. Volatilidad, y cuando hay volatilidad, todo el mundo, por favor, por Ah, Dios, ¿qué es sí, esto? sí, sí, yo personal lo he experimentado, donde hablo con gente, como ves, bueno, pues estos son los riesgos, claro que sí, todo está bien, me gusta, me parece, se presentan, no, ¡Pum! yo no quiero esto. Listo. Es parte de, ¿no? Pero bueno, con esto culminamos este episodio de Forex a Fondo. Mis estimados, ha sido un placer estar al micrófono con ustedes. Leandro, Fátima, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Igualmente a la audiencia, un fuerte abrazo. Los esperamos la próxima emisión. El mes ya va a estar un poquito más cálido el asunto aquí en este lado del hemisferio, en el hemisferio norte. Ya ustedes van entrando al frío, ¿no, Fátima? Sí, esta semana ha estado espectacular. Vengo regresando a Acapulco, pero porque Pepperson es patrocinador del Abierto de Tenis de Acapulco, para el que no sepan. Entonces estuvimos ahí la semana pasada. Pero no, Australia realmente ahorita está bien, esta semana va a estar bien, pero efectivamente nos vamos acercando al otoño-invierno. Chicos, les mando muchos saludos. Gracias por tenerme una vez más. Y gracias a toda la audiencia. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan del peso? ¿Qué opinan de la inflación? Y nos vemos en un mes. Un placer, chicos. Muchas gracias. Bye bye.